Continuamos con el estudio de los sujetos del tributo y vamos a ocuparnos ahora de los obligados a realizar pagos a cuenta, figura que tiene una especial importancia en el seno del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque también en otros impuestos. ¿Cuál es la naturaleza y características de esta obligación de realizar pagos a cuenta? Pues bien, se trata de la obligación de satisfacer un importe a la administración tributaria, pero no en concepto de pago de la obligación tributaria principal de un impuesto, sino de realizar determinados pagos anticipados. ¿Quiénes están obligados? Por una parte, el obligado a realizar pagos fraccionados, por ejemplo, los empresarios o profesionales, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta y además han de ir realizando unos pagos periódicos anticipados. En este caso, hablamos de pagos fraccionados. También el retenedor, que ha de practicar e ingresar las retenciones, por ejemplo, el empleador, que retiene al realizar el pago de la nómina a sus trabajadores y ha de ingresar las retenciones en la agencia tributaria. Y en tercer lugar, el obligado a realizar ingresos a cuenta, por ejemplo, el empleador que satisface a su empleado, además de las retribuciones dinerarias, retribuciones en especie, y en este caso ha de ingresar, en concepto de ingreso a cuenta, de ingresar en Hacienda, un porcentaje del valor de esas retribuciones en especie. Como decía, estas figuras se encuentran reguladas en la imposición sobre la renta. ¿Cuál es su finalidad? Tiene una doble finalidad. Por una parte, procuran un flujo de ingresos regular a la hacienda pública. El impuesto sobre la renta del año 2021 no se va a ingresar hasta los meses de abril-junio del 2022. Sin embargo, a lo largo del 2021, la hacienda pública va a ir recibiendo ingresos anticipados de manera fluida. Y por otra parte, facilitan un mejor control de las rentas sujetas a gravamen, porque si en su caso el trabajador se planteara no presentar su declaración del impuesto sobre la renta, se daría cuenta enseguida que esa defraudación no tiene ningún sentido, porque al haberse practicado las retenciones, la hacienda pública ya conoce perfectamente las sumas que ha obtenido en concepto de rendimientos del trabajo. Lógicamente, el contribuyente va a poder deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta que ha ido soportando. Bien, veamos ahora con más detalle cada una de estas tres modalidades. En primer lugar, las retenciones a cuenta. El retenedor, nos dice la ley, es la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar determinadas cantidades en la administración tributaria con ocasión de los pagos que debe realizar a otros obligados tributarios, y ese ingreso que va a deducir, va a retener de esos pagos, va a ingresarse en Hacienda a cuenta del tributo que corresponde a estos últimos. Es decir, en el impuesto sobre la renta, el empleador está obligado a retener y a ingresar en la administración tributaria una parte del importe que paga a sus trabajadores, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, en la diapositiva tienen con mayor detalle el ejemplo que les acabo de mencionar. La segunda modalidad se refiere a los ingresos a cuenta. Aquí hay que tener algo de precaución porque tenemos que distinguir dos conceptos. Uno es el concepto genérico de pagos a cuenta, que abarca
tanto los pagos fraccionados como las retenciones y los ingresos a cuenta. Y el ingreso a cuenta, ingreso, es una modalidad específica de pagos a cuenta que se refiere a las retribuciones en especie. ¿Quién es el obligado a practicar ingresos a cuenta? La persona o entidad que satisface rentas en especie, a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. Puede que la persona que satisface rentas en especie también satisfaga rentas dinerarias. Pues bien, las rentas dinerarias serán en su caso objeto de retención y las retribuciones en especie serán objeto de ingreso a cuenta. Pongamos un ejemplo: el empresario que facilita una vivienda a sus trabajadores. Este deberá realizar un ingreso a cuenta del impuesto sobre la renta de esos trabajadores, que consistirá con ciertos límites en un porcentaje del valor catastral de esa vivienda, de acuerdo con lo que se establece en la normativa del impuesto sobre la renta. Bien, lo importante ahora es saber quiénes son los contribuyentes del impuesto sobre la renta: los trabajadores que reciben esta retribución en especie. ¿Quién es el obligado a practicar el ingreso a cuenta del IRPF de esos trabajadores? El empresario, es decir, el empleador. ¿De dónde procede el importe del ingreso a cuenta? Pues aquí pueden existir dos opciones. Puede ser que se repercuta a los trabajadores, es decir, que el empleador detraiga, reste del importe de los rendimientos dinerarios, reste del salario de los trabajadores la cantidad que va a ingresar a cuenta. Pero también puede ser, si el empresario es más generoso, que asuma ese pago. Y en ese supuesto, puesto que está ingresando una cantidad que después el trabajador va a poder deducir de la cuota del impuesto sobre la renta, constituirá un rendimiento adicional. Es decir, en este caso, el empresario estará pagando al trabajador sus retribuciones dinerarias, que serán objeto de retención. La retribución en especie le permite utilizar la vivienda y además está realizando un ingreso a cuenta que va a poder deducir el trabajador. Lógicamente, si el ingreso a cuenta se detrae del importe de los rendimientos dinerarios, entonces no constituye una retribución, sino simplemente una cantidad que se ha restado de los rendimientos monetarios y que después se podrá deducir de la cuota. Vamos a la tercera modalidad, la tercera modalidad de pagos a cuenta, los llamados pagos fraccionados. ¿Quién está obligado a realizar pagos fraccionados? El contribuyente, a quien la ley le impone esa obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal. En concreto, en el ámbito del impuesto sobre la renta, esta obligación de realizar pagos fraccionados se impone a ciertos empresarios o profesionales que periódicamente a lo largo del periodo impositivo, por ejemplo trimestralmente, van a tener que realizar esos pagos fraccionados. En este caso vemos que el obligado a realizar los pagos fraccionados coincide con el propio contribuyente del impuesto sobre la renta. Los pagos fraccionados son pagos anticipados porque han de ingresarse con anterioridad a que la obligación tributaria principal, la de pagar el impuesto sobre la renta, resulte exigible. De tal manera que en estos casos el contribuyente tiene la obligación de pagar la deuda tributaria, pero además tiene la obligación de realizar esos pagos adelantados. Lógicamente, a la hora de calcular la cuota del impuesto sobre la renta, el contribuyente deducirá de esa cuota en su periodo voluntario de pago las cantidades que ha pagado anticipadamente. Para terminar esta pequeña videoclase, vamos a recapitular estudiando las obligaciones entre particulares que derivan de esos pagos a cuenta.
estamos hablando de obligaciones que derivan del tributo, pero que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre particulares, entre obligados tributarios. Las tres modalidades que hemos visto se refieren a las relaciones entre el retenedor y el obligado a soportar la retención, es decir, en el ejemplo que hemos ido utilizando, las relaciones entre el empleador que retiene y el trabajador que debe soportar la retención. También podemos tener relaciones entre el obligado a realizar ingresos a cuenta, que es la persona que satisface retribuciones en especie, y el obligado a soportarlas. Ya sabemos que esta relación, en realidad lo que va a suceder es que puede ser que, según lo que se haya pactado en el contrato de trabajo, que el empleador detraiga el importe del ingreso a cuenta, equivalente a un valor de la retribución en especie, de las retribuciones dinerarias. En este caso, se parece esa figura desde este punto de vista a la retención, pero no es propiamente una retención, es un ingreso a cuenta de la retribución, de un ingreso a cuenta de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Pero puede suceder también que el empleador no detraiga esta cantidad de las retribuciones monetarias y en este caso lo que estará haciendo es pagar una mayor retribución al trabajador. Y por último, aunque no forma parte de esta videoclase, podemos mencionar las relaciones entre el obligado a repercutir y el obligado a soportar la repercusión, como sucede en el caso del IVA. El empresario o profesional que entrega el bien o presta el servicio está obligado a repercutir y el adquirente de esos bienes o servicios está obligado a soportar la repercusión. ¿Por qué agrupamos estas tres modalidades de relaciones entre particulares? Porque en todas ellas las controversias, por ejemplo, el trabajador piensa que le han retenido en exceso o el repercutido, el adquirente de los bienes o servicios de un empresario profesional piensa que era aplicable el tipo reducido y sin embargo el empresario le ha repercutido el IVA aplicando el tipo general. Bien, ¿dónde se resuelven esas controversias? Pues bien, a través de los procedimientos de revisión en vía administrativa, es decir, mediante reclamaciones económico-administrativas ante unos órganos especializados de la Administración y posteriormente a través de recursos contenciosos administrativos. En cambio, las relaciones entre el contribuyente y sustituto no se resuelven ante los tribunales económico-administrativos, sino que han de resolverse en la jurisdicción civil. Y con esto concluimos esta lección. Muchas gracias. Concluimos este apartado de la lección. Muchas gracias.